La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es una bendición, un privilegio para mí poder compartir el mensaje de la palabra con ustedes. Agradezco al Señor por sus vidas y deseo que este mensaje sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. La enseñanza de hoy se llama Del dicho al hecho hay mucho trecho. Mateo 21, versos 28 al 31. Primero lo voy a leer en la versión 60, la Reina Valera, y después en la versión Dios habla hoy. Dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Hasta ahí. Es en la versión 60 lo que acabamos de leer. Ahora voy a leer la versión Dios habla hoy. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: No quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: Sí, Señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Hasta ahí. El mensaje que Jesús le está diciendo a la gente que lo escuchaba en ese momento, sobre todo a los escribas y a los fariseos, porque a ellos primeramente está dirigido ese mensaje, esa parábola, esa ilustración está dirigido primeramente a ellos, para mostrarles que pues ellos, el Señor les dio un encargo a los judíos, a los hebreos, de que rindieran fruto en el reino de Dios. Y por mucho tiempo ellos en varias ocasiones decían sí, pero no lo hacían. Y aún este mensaje tiene una repercusión para nosotros en nuestros días. Vamos a tratar de sacar una enseñanza, una moraleja práctica para nosotros, porque existe esta tendencia de a veces decirle sí al Señor y no hacer nada. La Biblia le llama a eso engaño, mentira, o le llama también adulación, cuando la gente quiere adular a Dios, darle un elogio con un propósito, sacarle un provecho, pero sin compromiso. De eso es lo que yo quiero hablarles hoy, porque en la Biblia reiteradas veces Dios reprocha esa actitud, ya que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Dios conoce las intenciones del corazón y Él sabe con qué intención va alguien a decirle algo al Señor. Así que existe una gran diferencia entre decir y hacer. Aprenderemos hoy que las buenas intenciones no dejan de ser eso, solo buenas intenciones. Cuando el Señor le preguntaba a quienes les contaba esta historia cuál de los 2 hijos había hecho la voluntad del Padre, en realidad les estaba confrontando para enseñarles que no es suficiente querer hacer, sino poner en acción lo que se quiere hacer. Por eso puse acertadamente, digo yo, el tema de hoy: del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué? Porque podemos decir muchas cosas, pero en la acción es lo que realmente tiene valor. Si se trata de hacer la voluntad del Señor, Dios te dice en este día que debes poner en acción lo que quieres hacer, no solo quedarte con buenas intenciones. El valor de una persona no se encuentra en la cantidad de palabras que diga, no se encuentra en la cantidad de buenas intenciones que tenga, sino una persona es valiosa por aquello que hace, por aquello en que pone manos a la obra. En el sentido espiritual, la historia que contó nuestro Señor Jesucristo narra que no basta decir, sino hacer. Muchas veces esto es común en las enseñanzas cuando tenemos nuestros cultos y el ministro o quien esté compartiendo, ¿verdad? Algún profesor, alguna profesora, dice alguna frase o alguna verdad que agrada a los oyentes o que es
precisa y la gente dice amén, sí, amén. Estamos acostumbrados, en la iglesia cristiana es parte decir amén, sí, amén, pero de eso, de asegurar con un amén, de asegurar con un sí, a llevarlo a la práctica a veces hay mucha diferencia. Y Dios quiere que hoy tomes conciencia de eso. La acción es lo que cuenta. Pon la atención a esa metáfora, a esa parábola que puso nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? El que inicialmente dijo no, pero después reconsideró y fue y hizo, o el que sí, sí, Señor, a todos sí, amén, pero no hizo nada al respecto. Así que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Si al recibir la palabra nos sentimos motivados, debemos dar el siguiente paso, es decir, ir a la acción. No solo quedarnos con, ay, salí bien motivado de esta prédica, de esta enseñanza, de este servicio, de este culto, sino qué vas a hacer al respecto con lo que aprendiste. Al analizar al segundo hijo de la parábola o de la historia que contó Jesús, encontramos que en realidad no hizo el menor esfuerzo para sujetar su propia voluntad a la voluntad del Padre. Su respuesta al mandato de su Padre fue sí. Pero, ¿por qué dijo sí? Yo quiero hoy dar diferentes puntos de vista de por qué tal vez dijo que sí ese hijo, porque eso es lo que sucede en nuestros tiempos. ¿Por qué dijo sí? Tal vez porque era un hijo de buenas intenciones, pero de pocas acciones. Tal vez porque lisonjeaba a su padre. La lisonja es la adulación y mucha gente quiere adular a Dios. En la Biblia, en reiteradas ocasiones, Dios rechaza la adulación. Cuando la gente le da elogios a Dios, pero con un propósito de sacarle un provecho, no porque realmente le teman o quieran reverenciarlo o quieran sujetarse a Él, sino porque, pues yo le digo que sí a Dios, pero es a ver si obtengo lo que quiero. Y esto es muy común en nuestra sociedad. Mucha gente va por la vida adulando a los demás, pero con la intención de sacar un provecho. Eso no es correcto, es reprobable. Tal vez este hijo no quería ser regañado o reprendido, por eso en el momento dijo sí, sí papá. O tal vez le mentía. Hay esas posibilidades, son diversas y el asunto es que Dios conoce el corazón. Exactamente no sabemos lo que había en su corazón, pero de la cosa que sí estamos seguros es que no hizo finalmente la voluntad de su Padre. No la hizo, solamente fue una respuesta, sí la hago en el momento para ganarse el favor del Padre. Así pasa muchas veces en la vida de muchos creyentes, en la vida de muchas personas. Muchas veces nos precipitamos a decir, sí, amén, nos agrada algo que alguien dijo, amén, gloria al Señor. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer por eso que escuchamos? Con lo que decimos. ¿Tenemos realmente la intención de hacerlo o solo es por quedar bien con alguien en el momento? Con Dios, con el predicador, con la familia, con el cónyuge, porque esto se refleja en todas las áreas de la vida. Ahora, por otro lado, el primer hijo de la parábola, el primer hijo de la historia, reconsidera su actitud. ¿Por qué? Porque estaba consciente, no siempre la voluntad de Dios es agradable, no siempre es sencillo hacer la voluntad del Padre, aun cuanto Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero siendo que estamos en batallando con una naturaleza caída, rebelde, que a veces le cuesta sujetarse al Señor, no siempre es fácil. Pero, ¿qué hace el hijo? Reconsidera y hace todo el esfuerzo posible, aún contra no tener ganas o no nacerle, a hacer la voluntad del Señor. Ya te dije, sobre todo en las áreas que a veces no es sencillo. Una actitud de resistencia, de desgano, pero que finalmente rinde su voluntad al Señor. Y tal vez tú eres uno de ellos, una de ellas, que a veces te ha costado
hacer la voluntad del Señor no siempre te ha nacido, no siempre dices, uy, qué felicidad, voy a hacer esto que Dios quiere, te cuesta, pero finalmente te rindes. Eso, déjame decirte que le agrada al Padre, porque Él ve que tú estás haciendo tu esfuerzo. Sí, que esto obviamente quiere decir que la salvación es por obra. Tú ya tienes a Jesús en tu corazón, pero lo digo también para la gente que nos escucha y que no se ha decidido rendir su corazón al Señor y que tal vez solo le dicen sí, sí, es que yo quiero recibir el favor de Dios, quiero que la gracia de Dios esté conmigo, quiero que Dios me haga el milagro, pero solo le rindes por un momento tu corazón, o temporalmente o emocionalmente, y no vas más allá. Así que vale la pena hacernos la pregunta en este día: ¿qué tanto estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Señor? En el área espiritual debemos estar dispuestos a rendirle nuestro corazón, aunque te cueste hacerlo. Pero ¿qué pasa si solamente es una buena intención lo que hay y no pasa a la acción, no da el siguiente paso? Pues esa actitud no solo vas a perjudicar tu vida espiritual, sino también vas a perjudicar las otras áreas de tu vida, la vida eclesial, la vida familiar, la vida laboral, la vida sentimental, etcétera. Todas las áreas a veces se ven afectadas, porque ¿cuántas veces la gente es que tengo la intención de portarme bien con mi cónyuge, de amar a mi cónyuge, de respetar? Tengo la intención, pero ¿vas al siguiente paso, que es la acción, o solo se quedan buenas intenciones? Es que tengo la intención de ser un buen padre, una buena madre con mis hijos, pero pasa al siguiente paso, que es la acción. La realidad es que a veces muchos se quedan, insisto, en buenas intenciones. Por ahí dijo un predicador que en el infierno hay mucha gente, o va a haber mucha gente más bien, que tuvo buenas intenciones de cambiar, buenas intenciones de rendir su corazón, buenas intenciones de portarse bien, de dejar un vicio, de hacer lo correcto, pero solo se quedó en eso, buenas intenciones. No pasaron al siguiente paso, que es la acción. Vamos a poner unos ejemplos de lo que estoy diciendo. Alguna mamá le pide al hijo: te pido que te comportes en la escuela. Trabaja bien, aplícate en tus estudios. Y responde el hijo o la hija: sí mamá, sí papá, no te preocupes. Y cuando se llegan las calificaciones, las evaluaciones. Otro ejemplo: hija, date a respetar, no te lleves con los muchachos en la escuela, date a respetar. No mamá, ¿cómo crees? ¿Qué acaso no confías en mí? Y después pues sale embarazada la hija. Pero no solo los hijos, también los padres. ¿Cuántas veces los padres, el hijo quiere que el papá, la mamá le haga sentirse amado? Y el papá, la mamá solo tienen la intención de hacerlo, pero no se acercan a los hijos. No se acercan. ¿Cuántas veces el esposo, la esposa, es que tengo la intención de atender a mi marido, de ser una buena esposa, de ser una buena ayuda idónea para él, pero se queda solo en buenas intenciones a veces? O el esposo: es que quiero darle el mejor de los tratos a mi esposa, quiero amarla como Cristo amó a la iglesia, pero solo se queda en buenas intenciones. Ahora, si estás con una buena intención y estás pasando la acción, pues te felicito. Eso es lo que Dios quiere, lo que Jesús alaba, lo que el Padre te pone una palomita, porque estás yendo al siguiente paso, a la acción. Ahora, en muchas ocasiones tal vez la gente no diga un sí o un amén, o sí quiero cambiar, tal vez no lo exprese, pero sí lo está pensando. Está para sus adentros diciendo: me gustaría cambiar para bien, quisiera darle un mejor trato a mis padres, quisiera darle un mejor trato a mis hijos, quisiera asumir la responsabilidad en la iglesia de tomar un servicio, de asumir un ministerio, me gustaría hacer esto para Dios, me gustaría dejar este vicio, quisiera que mi vida fuera diferente. Pero ¿qué pasa? Pues solo se quedan en buenas intenciones. Y mientras sean buenas intenciones sin pasar a la acción, entonces nunca va a suceder nada, ni nunca va a recibir
una aprobación, ni de parte de Dios, ni de parte de con quien quieras quedar bien. ¿Es bueno tener buenas intenciones? Claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero si se quedan solo en eso, no te sirven de nada. Tienes que ir a la acción. Hay un pasaje en el libro de los Reyes y que se corrobora en el libro de Crónicas, cuando Salomón tuvo en su corazón la intención de hacer algo magnánime para Dios. Pero vemos cómo él hace toda una planeación, cómo llegar a cumplir lo que el Señor le estaba poniendo en su corazón, y después se aclara por ahí en un versículo: y determinó Salomón a hacer lo que había propuesto en su corazón. Entonces, cuando ya te determinas, quiere decir que ya estás poniendo manos a la obra de las cosas que tú deseas hacer. Una acción fortalecida por la ayuda de Dios siempre va a traer un buen fruto. Siempre, porque dice también la Escritura que en toda labor hay fruto. La acción va a llevarte a buenos resultados, pero las buenas intenciones, si no se brincan a la acción, siempre va a haber malos resultados. Puedes tener muchos sueños, muchas intenciones, muchas cosas, pero si no pones manos a la obra, entonces solo se quedará en eso, en un anhelo, en un sueño. Lo que intento decir también a través de esta enseñanza es que debemos ser veraces con Dios, con el prójimo. Esa veracidad te va a conducir a la integridad, o va a ser parte de tu persona, tener integridad, porque lo que dices lo vas a respaldar con tus acciones. No seas simple en tu hablar con Dios y en tu hablar con tu prójimo. Eso también te lo quiero reiterar. Te quiero exhortar a que no seas simple en tu hablar con Dios o con tu prójimo. Si vas a hablar, si vas a prometer, como dice Eclesiastés, cumple. No solo quieras quedar bien en el momento con Dios o con el prójimo, con los hermanos. ¿Cuántas veces la gente promete cosas y no cumple? Por eso, incluso nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 5, del 33 al 37, te insiste: si vas a enlazar tu palabra, no interpongas juramento en esa palabra. Simplemente sé una persona de palabra, pero no interpongas juramento. En el Antiguo Testamento la gente estaba acostumbrada a jurar, pero en el Nuevo Testamento Jesús dice ya: no jures. No jures, porque tú no tienes el poder ni siquiera de saber si vas a vivir el día de mañana. No eres dueño de tu propia vida. Vamos a mirar Santiago 2:12. 5:12. Santiago 5:12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si vas a enlazar tu palabra, cumple con tu palabra. Si no, mejor no te comprometas, y tampoco prometas cosas que sabes que no vas a poder cumplir. Pero aquello que sí está en tu mano cumplir, insisto, si enlazaste tu palabra o si piensas enlazar tu palabra, hazlo. Cúmplele al Señor, cúmplele a tu prójimo. Ahora, el primer hijo de la historia que dijo no quiero, no me nace, no deseo hacerlo, y después de decir eso, recapacita y se da cuenta que no es correcto resistirse a hacer la voluntad del Padre, nos hace mirar lo bueno que es reconsiderar las acciones. Porque pudiera ser que alguno de ustedes tiene esa dificultad para someter su propia voluntad a la voluntad del Padre, pero ¿sabes qué? Si aún te has resistido, dile al Señor que te ayude a doblegar tu propia voluntad. Muchas personas que viven sin Cristo quieren hacer cambios y a veces no pueden. Pero si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tienes al mayor ayudador de todos, que es el Espíritu Santo. Él es tu ayudador y Él te ayuda a someter la voluntad tuya a la voluntad del Señor. Al Señor
le agrada que tengas una buena disposición para querer y para hacer. De hecho, la misma Biblia dice en Filipenses que el Señor provoca en nosotros así el querer como el hacer. De Él vienen estas cosas. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que obedezcan, que estén dispuestos, aunque en este aspecto se refiere a que debemos estar dispuestos a darle su lugar al gobierno. Habla sobre todo de que nuestro corazón debe estar dispuesto. Ese hábito de estar dispuesto es algo que tienes que desarrollar. Los hábitos no nacen de la noche a la mañana. Tienes que tomar una decisión de lo que quieres, de las áreas que quieres dejar atrás, de lo que quieres cambiar, de lo que quieres mejorar, de lo que quieres alcanzar. Lo tienes que generar intencionalmente ese hábito. No esperes a que de repente una fuerza sobrenatural te haga hacer las cosas. Aunque Dios lo pone en tu corazón, pero siempre va a esperar que tú pongas de tu parte. Debemos estar dispuestos a toda buena obra. Y yo hago las siguientes preguntas. ¿Será una buena obra obedecer a Dios? Claro que sí. ¿Será una buena obra obedecer a Dios y al prójimo? Servir a Dios y al prójimo? Claro que sí. ¿Será una buena obra cumplir con lo que se promete? Claro que sí. ¿Será una buena obra amar? Claro que sí. ¿Será una buena obra perdonar? ¿Cambiar para bien? Claro que sí. Si son buenas cosas, pues entonces que no solo se queden en buenas intenciones. Debemos estar dispuestos a hacer lo que al Padre le agrada. Vamos a mirar ahora Eclesiastés 5. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Pero ¿cuántas y cuántas personas le han dicho a Dios, Dios, si tú me ayudas en mi trabajo, yo voy a ser justo contigo? Señor, si tú sanas a mi enfermo, a mi familiar. Señor, si tú me ayudas en esto o lo otro. Eso está en nuestra naturaleza. Creemos en el Señor y queremos negociar con Él a veces. Queremos negociar. Si tú me ayudas en esto, yo te prometo esto o lo otro. ¿Verdad? Aunque a veces no lo declaremos, insisto, está en nuestra mente. Como que queremos una negociación. Haz esto por mí y yo voy a hacer esto por ti. Pero muchos solo se contentan con pensarlo o decirlo, y a veces Dios hace su parte y mucha gente se olvida de hacer la parte que le corresponde. Salmo 78. El pueblo de Israel, cuando estaba metido en problemas, le lisonjeaba a Dios. ¿Por qué? Porque querían que Dios los sacara del problema, los sacara del apuro en el que estaban metidos, y ellos usaban de salamería, de adulación, de lisonja, son sinónimos. Salmo 78 del 34 al 38. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban en su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y ya no los destruía, y apartó de ellos muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Estos versículos nos enseñan lo que sucedió con el pueblo de Israel, pero insisto, sigue sucediendo con la humanidad, cuando a veces las personas están metidos en problemas. Ay, Señor, es que ya no me alcanza. Ay, Señor, es que estoy enfermo. Ay, Señor, es que tengo muchos problemas. Pero si tú me ayudas y yo me comprometo, yo estoy dispuesto, yo voy a hacer, yo te voy a dar. Y a veces eso solo se queda en buenas intenciones. Qué triste. Está muy claro ahí. Le lisonjeaban con sus bocas. La lisonja, insisto, es una alabanza, un elogio, pero con la intención de sacar un provecho. Es lo que sucede. ¿Cuántas veces personas que ya están acostumbrados a vivir así, ¿verdad? Usan de mucha labia y se ganan la voluntad de papá, de mamá, o en la escuela usan de mucha labia, se ganan el favor del profesor, usan de mucha labia, se ganan el favor para obtener un puesto, pero a veces no es que
realmente quieran o aprecien a las personas, sino que lo que desean es un provecho. Con Dios no intentes hacer eso, obvio que ni con tu prójimo, pero con Dios no lo intentes, porque Él conoce lo más profundo del corazón. Sabe qué es lo que tú deseas, qué es lo que quieres. Hay un dicho que dice ahí que hay personas que no dan paso sin guarache. Pues hagan de cuenta lo mismo. Es un elogio, una alabanza exaltada hacia Dios, un reconocer en el momento, pero con toda la intención de no hacer nada, sino nada más es en el momento. Ahí también leímos que le mentían. En el verso 38 dice, el verso 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. La lisonja está ligada al engaño y a la mentira, porque en realidad no se pretende hacer lo que se dijo, solamente es para quedar bien. Ahora, si tú eres el hijo de Dios, la hija de Dios, que le ha dicho no, reconsidera tus caminos y aplícate para hacer lo correcto. Y si tú en algún momento le has dicho al Señor que sí, pero no has hecho nada para cumplir lo que le has prometido, lo que has sentido en tu corazón que debes hacer, pues aplícate, porque Dios sí evalúa las conductas, te lo digo. Más que las palabras, Dios evalúa las conductas, las acciones. Tú y yo debemos estar más que dispuestos a hacer la voluntad del Señor. No solo te quedes con una buena intención. No son suficientes las buenas intenciones, hay que convertirlas en acciones. Si has enlazado tu palabra con Dios o con tu prójimo, procura cumplir, porque Dios no se complace en los insensatos. Ahora, si nos hemos negado a hacer lo que sabemos que es bueno y justo, reconsidera, como lo hizo el hijo de la parábola que contó nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta luego.